Bienvenidos a esta emisión especial de TV UNAM, dedicada a uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX. Él es Teodoro González de León. Edificios como el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Pedagógica o las Torres de Mixcoac, entre muchos otros, se erigen hoy como íconos en el vasto escenario metropolitano. Polos urbanos que forman parte de la memoria y el paisaje que entretejen una ciudad. En este programa vamos a hacer un recorrido por la obra arquitectónica de uno de nuestros grandes creadores, para descubrir sus influencias, su relación con el arte y las fibras que alimentan al urbanista, al pintor y al escultor. Los invitamos a entrar al mundo de líneas, formas y volúmenes de Teodoro González de León. Una vida en concreto. Fíjate que la arquitectura para mí no fue una decisión difícil. Vamos, y me he tratado de acordar cuando pensé por primera vez en ser arquitecto y no me acuerdo. Como que se dio natural que yo estudiara arquitectura. Yo de repente me veo ya visitando la Escuela de Bellas Artes un año antes de entrar, ¿no?, para saber dónde iba allá en San Carlos, y me fascinó el lugar. Se me hizo un espacio de arte, con el patio, las esculturas de Miguel Ángel. Era formidable el ambiente, ¿no? Entonces me pareció una confirmación total, ¿no? No tuve dudas, ¿no? Al final de la carrera sucedió el suceso ese fantástico de que hicimos un proyecto, unos alumnos, un proyecto de la ciudad universitaria, que fue el plano conjunto sobre el cual después se basó el desarrollo, ¿no? Pero cierto rechazo que hubo después a seguir trabajando en ese plano de conjunto, nos ofrecieron trabajar en edificios particulares. Nosotros queríamos seguir en el plano de conjunto. Entonces yo decidí, me voy. Pedí una beca al gobierno de Francia y directo al taller de Le Corbusier. Trabajar con una gente de ese nivel y de esa fama que tenía, que nos maravillaba desde la escuela. Yo leí todas las obras traducidas y muchas en francés en la escuela de él. Entonces era uno de los convencidos del radicalismo de Le Corbusier, ¿no? Entonces, verlo trabajar todos los días, cómo reaccionaba ante un problema, el silencio que imponía su trabajo, todo lo contrario de los maestros que son los pericos que están hablando todo el tiempo, ¿no? La escritura se hace en silencio siempre. Esa fue una lección profunda, verlo trabajar, ¿no? Cómo todo se madura poco a poco, ¿no? Fue formidable. Le Corbusier fue quizás uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Quito el quizás, fue uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Una de las características de Le Corbusier fue el empleo del concreto. Lo empleó con un talento y con una sensibilidad y una capacidad de imaginación enormes. Y esto se ve, es sensible en la obra de Teodoro. La arquitectura de Teodoro González de León nos da la ilusión de contemplar una danza inmóvil. Otras veces se le ha asemejado a la música, porque sus formas y su geometría tienen ritmo, se interrumpen, violentan el silencio, se serenan. Lo cierto es que son edificios habitables, amables, seductores, siempre contundentes. Sin duda alguna, Teodoro González de León es un hombre del Renacimiento en el siglo XXI. Es quizá uno de los intelectuales y seguramente uno de los arquitectos más brillantes y más talentosos del México contemporáneo, con una formación verdaderamente privilegiada, con una curiosidad permanente y constante.
Yo creo que están en él y en su obra referencias múltiples, de todo tipo, ¿no? Desde el barroco, desde la arquitectura egipcia, las arquitecturas mesoamericanas, desde luego, ¿no? Pero hay muchos elementos renacentistas, hay muchos elementos de arquitectura contemporánea, de otros lugares. Yo creo que más bien es resultado de una enorme observación y de una elección por un tipo de arquitectura. La arquitectura de carácter simbólico, la arquitectura que hace incisión en el paisaje, la arquitectura que nos da como puntos de referencia de hitos. Esa es su verdadera tradición y en ese sentido es universal. Él está tocando un punto en su arquitectura que tiene que ver con que pueda remontarse a lo prehispánico, a las grandes culturas prehispánicas mexicanos, que está notorio en toda su arquitectura. Bueno, yo visité muchas zonas arqueológicas de joven, ya no tanto ahora, ¿no? Y pues, ese alimento que te metes seguramente sale en algún lado, pero yo no lo hago deliberadamente, es decir, pienso en lo que decía Octavio, si una identidad se revela a través de la obra, debe ser por el lado subconsciente, nunca conscientemente, porque al hacerlo consciente se nota, estás haciendo deliberadamente mexicano, deliberadamente japonés, ¿verdad? Eso no está bien, eso pasa, envejece rápidamente, ¿no? Si por algo que no sabes en qué consiste, te parece de este lugar, va bien. El arte es universal. El acento viene de lo local. Rufino Tamayo. Usar un patio es tener un lugar central, para mí, donde todas las puertas de esa institución que estoy haciendo están dando ese patio. Entonces, ese lugar se convierte en un lugar de encuentro. Es decir, me interesa como espacio que se vuelve el lugar de comunidad de la gente que lo habita después. Por eso uso el patio. No es por un recuerdo prehispánico o colonial, porque además pues, el patio nos viene del prehispánico, pero también de España. Pero no es por eso, es que es un elemento congregador en la distribución arquitectónica. Por eso lo uso. Ciertos taludes que he usado son para mí como el paisaje metido con la arquitectura. Algunos lo ven como recuerdo de taludes prehispánicos, pero para mí son meter la naturaleza a la arquitectura, jugar, que se funda, como en el Museo Tamayo. Tiene sus taludes que cubren un poco los muros laterales, ¿no? Entonces el edificio se integra al bosque. Eso es lo que me interesa ahí, no el recuerdo de una arquitectura pasada. Teodoro, junto con las primeras obras que realizó con Abraham Zabudowski y algunas que ha hecho con Francisco Serrano, ha elaborado un lenguaje absolutamente propio, un lenguaje que se identifica, que lo reconocemos, un lenguaje que utiliza sobre todo mucho, no únicamente por el uso del material, sino por la masividad, por la volumetría, por la forma y por la penetrabilidad que tienen estas formas, ¿no? Son obras, son volúmenes generalmente horadados, perforados, ya sea por la luz cenital, por grandes puertas, por corredores, por ventanas. Y este es un lenguaje muy particular. No hay términos intermedios, ¿no? en el lenguaje de González de León. Yo creo que es una de sus fuertes virtudes y características. González de León dedicó muchas horas de experiencias y fracasos para integrar el concreto con grano de mármol a sus construcciones. Con este material, el arquitecto expresa su aversión al cliché moderno de los bloques de vidrio y afirma su convicción de que la arquitectura necesita piel dura para resistir la intemperie y el paso del tiempo. Teodoro ha seguido hasta la fecha utilizando el concreto.
Hay una frase clásica de Le Corbusier que decía: el concreto será la piedra del siglo XX. Lo dijo seguramente en la década 20, cuando él comienza a experimentar con el concreto, ¿no? Y hasta la fecha, Teodoro ha sido fiel a ese material que floreció y se dio en el siglo XX como un nuevo material de construcción, ¿no? El concreto se adaptaba bien al manejo de las formas y también a la escasa preparación de la mano de obra mexicana. El cincelado sobre todo. El cincelado está disfrazando defectos de la mano de obra. Es una forma y a la vez me da una textura que el concreto vive, ¿no? Es decir, se vibra con la luz. Pero fue más bien una cosa pragmática de luz. Y por supuesto un material que es moldeable. Es una piedra moldeable. Es el concreto, que es una belleza. La ciudad es una arquitectura, una enorme obra arquitectónica que se hace en el tiempo y por todos sus habitantes. Teodoro González de León. A mí me interesa que todo edificio tenga una respuesta en la ciudad. Es decir, que el espacio público o lo penetre al edificio. Por eso me interesa el tema del pórtico. El pórtico es un espacio de transición entre lo público y propiamente el interior, ¿no? Y lo privado. Eso me interesa fundamentalmente, es decir, que cada edificio se instale y tenga diálogo con el espacio público. Y también como polos urbanos, que sean puntos de referencia urbana, que den identidad a un área urbana. Creo que es la función de los edificios. Y si lo logras, pues qué mejor. No podemos entender la arquitectura moderna de México, la arquitectura del siglo XX, sin la obra de Teodoro González de León, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Es esta fuerza derivada de la modernidad, pero sobre todo la contundencia. La obra de Teodoro González de León es una obra muy contundente, clara, monomatérica en la mayor parte de las ocasiones, pero con una voluntad de hacer una incisión en el territorio, en el paisaje, y desde esa perspectiva pues forma parte del paisaje urbano y del paisaje natural del México contemporáneo. Arquitecto de la luz, para González de León es necesario crear contrastes que rompan la monotonía. Para ello, nada mejor que dejar entrar la luz natural. El cambio de color de la luz y la fuga visual hacia el exterior crean el contraste y el remanso que alientan la vista. Pues todo edificio se perfila con el cielo. Entonces, la silueta que da es siempre contra el cielo, ¿no? Pero a veces tu edificio, si es muy bajo, el fondo son otros edificios, ¿no? Siempre la silueta tienes que cuidarla, ¿no? Lo que dice, su relación con el cielo es lo que te da la línea final del edificio, ¿no? La luz te revela los interiores, la luz natural. Es decir, revela el espacio interior, es la luz, ¿no? Entonces, es lo más difícil tal vez de aprender en el diseño del espacio, el manejo de la luz. Cuando logras que en un interior la luz bañe y revele el espacio, vas bien. Teodoro, como urbanista y como conocedor de muchas ciudades, a las que seguramente ha estudiado sus conformaciones urbanas, tanto de la antigüedad como modernas, es un gran conocedor de ciudades, es un hombre que ha caminado muchísimas ciudades, es un gran viajero. Si no te metes dentro de ella y la recorres, es decir, usas la cuarta dimensión, el tiempo, no la entiendes. Es a través del tiempo que vas viendo, te vas moviendo dentro, porque el espacio, suceden cosas, tienes que recorrerlo. Y cada año hago 2, 3 viajes a visitar edificios. La visita en un año 2 veces a Japón ha sido sorprendente. La experiencia de meterte en una casa del siglo XIV japonesa, donde el espacio exterior
está metido en el interior. Es una invención totalmente fuera de serie. Ninguna cultura en el mundo inventó algo para la vivienda, de que cada cuarto se integra a un espacio de naturaleza diseñada además, porque en el Japón los jardines están cuidadosamente diseñados para que parezcan natural y torcidos, pero eso es la mano, es un diseño, ¿eh? Entonces eso es una invención profundísima. La arquitectura tradicional japonesa fue una gran inspiración para el movimiento moderno. Esa integración del espacio que tengo aquí en mi casa y que tiene toda la arquitectura moderna del espacio interior, se la debemos a los japoneses, pero a los japoneses del siglo VI y VII que lo inventaron. En palabras de Le Corbusier, la arquitectura existe cuando hay emoción poética. La arquitectura es cosa plástica. El arquitecto se vale de los instrumentos utilitarios en virtud del propósito plástico que persigue. El arquitecto compone. Nosotros, los que trabajamos aquí en la Torre del Fondo de Cultura Económica, tenemos la convicción de que habitamos una obra de arte. Y esta posibilidad de convivir, de vivir, de crear, de conversar en una obra de arte es absolutamente placentera. Este es un edificio concebido por un arquitecto que no solo conoce su profesión, que no solo sabe manejar los materiales para hacerlos efectivos respecto de la lectura, sino que ha sido un hombre que conoce muy bien también el ejercicio de los libros. Es un hombre cuya cultura, cuya formación cultural le permite seguir conservando la misma curiosidad y generosidad para explorar materiales, formas, incluso requisitos de construcción. La torre está perfectamente mimetizada con el ambiente, cómo no hubo la menor de las agresiones para el medio ambiente, cómo respetó cada uno de los rincones, la luz, la ubicación. Esta es una torre que tiene una enorme demanda, por supuesto, de trabajo. Aquí estamos alrededor de unas 400 personas que nos comportamos y fluimos de una manera totalmente natural. Ese es la gran problema de la arquitectura. El problema es una forma, es decir, una forma que hace un espacio y que ese espacio sirva para las actividades de adentro. Ese es el gran problema. Cuando tú ves, la primera idea que tienes de un edificio es una pequeña, una cosa confusa en el fondo del cerebro que ya puedes dibujar y es una forma que envuelve el espacio. Inmediatamente checas si esa forma sirve para si sirve para el clima, para todo. Si no sirve, hay que generar otra idea. Y siempre es así. Si tu envolvente del espacio debe responder a lo que va a servir, que es su finalidad última. Los edificios de González de León poseen una cualidad sensual y táctil. Están imbuidos de un ritmo musical en el que los lineamientos básicos abstractos, como la triangulación, la simetría, la estratificación o la repetición, se expresan mediante junturas y divisiones en las superficies. Yo creo que Teodoro con Abraham Sabludowski construyó lo que es hasta este momento el museo mejor concebido, creado específicamente para esos fines, que es el Museo Rufino Tamayo. Rufino Tamayo invita a Teodoro a hacer el proyecto y en esa época conocí el proyecto antes de su realización en el taller de Teodoro. Lo comenté mucho también con Tamayo, estaba muy contento Rufino con el proyecto de González de León. Finalmente se asignan los terrenos en Chapultepec donde se construyó y en ese momento creo fue el espacio museográfico de México mejor proyectado. El edificio de Teodoro y de Sabludowski fue un verdadero éxito, fue un notable edificio. Restaurar y remodelar son tareas difíciles, costosas y polémicas.
van a contrapelo y requieren claridad y conciencia histórica para ponerse en marcha como políticas para conservar una ciudad viva con varias capas históricas en convivencia. Es una tarea interesante meterte con otro arquitecto, ver, pero siempre esos edificios están muy intervenidos, ¿no? En el caso de Mendiola no, estaba casi intacto, entonces casi no intervenía en él, los espacios eran formidables para museo, solo teché el patio y le planté una escalera. Le iba a meter 2 escaleras, pero los de Bellas Artes les dio miedo. Bueno, en fin. Esa hubiera sido 2 intervenciones muy claras, ¿no? Como el elevador de vidrio en el patio y la techumbre del patio, ¿no? Lo demás está muy respetado. En el caso del Colegio Nacional hubo que intervenir más fuerte, porque estaba muy dañado y porque el edificio necesitaba ganarse la vida para seguir viviendo. Y para ganarse la vida tenía que ofrecer un espacio para el trabajo del Colegio Nacional. Necesitaba más luz, era profundamente oscuro. Y le metí tragaluces por todos lados, con todo el enojo de antropología. Pero fue una de las 7 intervenciones que se le han hecho a ese edificio en el curso de la historia. No pasa nada. González de León aspira a configurar el espacio para que la gente se encuentre, el proyecto gire alrededor, converja en lugares de convivencia. Un espacio que permita que el azar suceda, el azar que enriquece la vida. Todo lo que es el vestíbulo del Hotel Nacional está en una especie como de promontorio urbano, una plazoleta elevada que te permite ver un extraordinario ángulo del Paseo de la Reforma y del Campo Marte, y estás en el exterior, pero estás también en el interior de ese espacio. Entonces, esa invitación que hace los nexos urbanos entre una plaza, una escalinata, el corredor, el pórtico, hacia el edificio con la ciudad, es una de sus grandes virtudes. Es como de una generosidad, es invitar, es atraer, ¿no?, al público. Es algo fantástico trabajar con un arquitecto culto, porque es un hombre con el que puedes conversar de música, de literatura, por supuesto de arquitectura. A mí lo que más me asombró fue la gran sensibilidad de proporcionarle a quien asiste a esa librería los espacios, que incluso con una generosidad notable, los espacios que le van a permitir sentirse cómodo. Hay unas salas de lectura con unas palmeras que verdaderamente te sustraen de la ciudad. Entras allí, es un oasis el que logró él en base a colores, a texturas, a luces. Construyen un edificio que se va a integrar a una comunidad, que le va a dar servicio a una comunidad, que entienden lo que es el espacio público, que entienden la arquitectura como una bella arte al servicio del humano, del ser humano, para que interactúen con ellos y para que les proporcionen no solo espacios donde refugiarse, sino espacios para ser felices, para ser plenamente felices. Y creo que esa sensación se logra plenamente en la Rosario Castellanos. La verdad es que él, por supuesto, con este enorme amor que siente por la colonia, entendía que ese era un símbolo que se había establecido para todos aquellos que recién ingresan. Es un faro que conduce, digamos, a la comunidad de la Condesa. Ahora es como un pájaro que desplegó sus alas, todo lo llenó de blanco, lo llenó de luz. Él puso allí unos cristales que inundan de luz a la librería y que además le dan una interacción con los árboles que la rodean. Tuve la necesidad de esta renovación que estamos hablando, de incorporar una obra de un artista dentro de un espacio, dándole una importancia dentro de la arquitectura. Lo que quiero decir que no es el objeto, no es la escultura que está fuera del auditorio, no es lo que él hacía antes de poner una obra de arte dentro de un espacio, lo que hacían casi todos los arquitectos, pero incorporarlo mucho más en la arquitectura misma, como un elemento funcional, en este caso la caja de luz que ilumina el espacio de la librería, y que este caja de luz ilumina y ilustra de alguna manera, que tenga una imagen. Muy interesado en hacer algo, diría yo, más novedoso y más nuevo y más que rompía los esquemas de una librería como las conocemos.
Bueno, ese es un caso de fusión, digamos, de la obra artística a la arquitectura, ¿no? Pero también me interesa la otra forma, que es la de diálogo. Por ejemplo, en el auditorio, yo tengo dos escultores y un pintor haciendo diálogo también, pero son independientes del edificio, ¿no? Que son las dos formas en que puede combinarse el arte plástico con la arquitectura, ¿no? Una fundiendo, como el caso de Jan, que es muy difícil, ¿no? Porque hay que escoger el lugar preciso donde la arquitectura y la obra plástica vivan las dos, tan subyugadas a la función, y la otra es liberándose y dialogando en el espacio, ¿no? Que es más fácil, y es la que se ha usado más en el arte contemporáneo. Las actividades de un geómetra que posee el instinto para los números y la pasión por los sistemas modulares se funden con los instintos de un artista plástico cuyos dibujos y pinturas pertenecen en un sentido amplio a la tradición cubista que se remonta a Gris y Leyer, incluso a Braque y Picasso. Carlos García Ponce y yo abrimos una galería en la zona rosa, la Galería Ponce. Queríamos mostrar obra de artistas extranjeros y de artistas mexicanos, y entonces descubrí el trabajo de González de León como pintor. Era un trabajo que González de León hacía con gran discreción y sin el conocimiento de nadie en su estudio que tenía en San Ángel. En cierto momento me invita a ver el trabajo y es un trabajo que realmente me impresiona por el rigor de factura, por el oficio con el que está hecha toda esa obra, y decidimos hacer una exposición en la Galería Ponce. Y presenta su obra por primera vez en México, pero él lleva muchos años de trabajar de alguna manera secreta. Antes de que lo conocí como arquitecto, lo conocí como una gente muy culta, una gente muy informada, una gente muy interesada en el arte, que siempre estaba como que tanto que para un arquitecto es un poco curioso. No es un poco, es bastante curioso. Y Teodoro era una gente que desde entrada se notaba que leía mucho, que veía muchas exposiciones, que siempre estaba al tanto de lo que estaba pasando en el arte contemporáneo, y por lo mismo desde entonces se convirtió esto en una amistad, y me atrevo a decir que es el único mexicano que ha estado en todas mis inauguraciones, ha visto todas mis exposiciones, hemos discutido toda mi obra. O sea, hay un interés que es, te repito, descomunal para un arquitecto. La geometría juega un papel primordial. Es un hombre que piensa en la precisión geométrica como un elemento, siente la precisión geométrica como un elemento necesario para sus composiciones, tanto arquitectónicas como plásticas. Tiene un estudio en su casa donde continuamente está trabajando en nuevas piezas. En épocas más recientes se ha dedicado a relieves, a obras de alguna manera tridimensionales, y ha desarrollado también técnicas de trabajo, un oficio muy admirable, muy admirable. Teodoro desde hace unos años ha comenzado a hacer obras tridimensionales, muchas obras en relieves diversos, pero también piezas escultóricas. Hace poco tiempo, este año, y por la celebración de sus 80 años, el Auditorio Nacional y sus autoridades me consultaron sobre qué podría hacerse para un homenaje a Teodoro, y yo sugerí que se le invitara a dejar una escultura en el ámbito del auditorio. Poco tiempo después, Teodoro me invitó a ver algunas esculturas que tenía en su estudio, y descubrimos 3 piezas, un conjunto de 3 piezas, realizadas con su clásica, rigurosísima geometría. Se trata de una construcción hecha con números áuricos, con la regla de oro geométrica, de un rigor extraordinario. Son 3 figuras con un estudio impresionante. Cada punto, cada vértice, cada detalle
fue un trabajo de muchísimas horas. Lo único que te puedo decir respecto al arte y la arquitectura es que para mí pues, el arte es mi religión, simplemente es mi religión. La arquitectura nos hace sentir y pensar el espacio, los espacios. Es materia vuelta a forma y forma vuelta a pensamiento. También es tiempo, historia. La arquitectura es una sabiduría. Octavio Paz. Teodoro es un hombre que vive preguntándose e interrogando al mundo cotidianamente, y creo que es una de las personalidades fundamentales de nuestra cultura contemporánea. Teodoro no solo es un gran arquitecto, sino es un gran humanista, es un hombre con una cantidad de preocupaciones e, insisto, de interrogantes fundamentales, que quizás son lo que hayan hecho que su obra arquitectónica signifique lo que significa hoy para la arquitectura, no solo mexicana, sino en el mundo. Descubrí en Teodoro realmente una finísima inteligencia, delicada, medida, pero muy apasionada, tremendamente apasionada. Descubro en Teodoro un ser de grandes pasiones. Y a mí me simpatizan las personas que en el arte viven con pasión sus gustos y sus preferencias o sus rechazos, ¿no? Teodoro es alguien que ama la música, es un gran melómano, es un gran conocedor de la música, sobre todo de la música contemporánea, la goza intensamente, como goza también de la pintura y la escultura, ¿no? Sus conocimientos sobre pintura también son vastísimos. Y yo creo que esto no viene disociado, no creo que influya directamente en el trabajo creativo de la arquitectura. La arquitectura tiene su propia especificidad, aunque se nutre siempre de muchos otros elementos que están en la vida cotidiana, pero sí generan un estado de ánimo y una sensibilidad. Es muy sintomática esta afición de Teodoro por las artes, ¿no? Es un hombre que siempre ha estado muy cerca de los museos, de las artes, del conocimiento de la pintura y de escuchar la música con su trabajo arquitectónico. Es un hombre que se nutre todos los días de la estética, que la sabe transmitir, que la sabe plasmar, que la sabe compartir con esa generosidad que lo caracteriza, y además que es uno de los hombres que físicamente encarna lo que es un gran atractivo, la concepción misma de la estética, y que la desarrolla en su trabajo. En ese sentido, Teodoro González de León, en mi opinión, es uno de los hombres más consecuentes con su arte y con su persona. Su obra está en constante evolución y siempre nos sorprende. O sea, eso es muy, muy agradable. Siempre es como una obra que está al día. Entonces, de las vanguardias y de las obras recientes y de las cuestiones que están apareciendo constantemente, porque así es la arquitectura y la creación misma, él retoma, está enterado, está permanentemente enterado, sabe qué está pasando en el mundo, y con un espíritu de jovialidad va retomando lo que él considera pertinente integrarlo, pero siempre lo tamiza y lo pasa a su lenguaje. Es un arquitecto muy abierto a toda la arquitectura contemporánea y no, porque sí le gusta mucho ver. De hecho, ha viajado los últimos años a ver museos, los de España, los de Francia, los de Estados Unidos y sobre todo de Japón. Que está entrando en una época de su vida que me parece genial, de que hay un refinamiento en lo que está haciendo ahorita que demuestra ese no tregua de decir yo no me voy a dejar por vencido, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir desarrollando nuevas ideas en base de mis conocimientos que tengo. Teodoro González de León nace un 29 de mayo de 1926 en la Ciudad de México. Realiza sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Colegio Nacional, es doctor honoris causa por la UNAM y ha obtenido reconocimientos y premios internacionales. Las embajadas de México en Belice, Guatemala, Berlín, Alemania y Brasil son parte de su presencia alrededor del mundo. González de León ha dedicado 60 años de trabajo a la construcción del México moderno.
creando un lenguaje y un estilo que han marcado la arquitectura mexicana de los siglos XX y XXI. Hay un amor por la vida muy profundo, hay un amor en arraigo por la vida, por las cosas que generan profundas emociones, ¿no? Además de un gran amigo, en Teodoro ha sido un diálogo permanente sobre arte, sobre música, sobre literatura, y ha sido la lección más amplia que he recibido en mi vida sobre arquitectura. Es algo maravilloso que ahorita esté iniciando grandes proyectos, y yo creo que no es algo que se da mucho, ¿verdad? Y su vitalidad, que no, los años no pasan por él. Y es un placer realmente escucharlo cuando habla de arquitectura. Claro, él es un arquitecto, pero sabe historia de la arquitectura. Y cuando él describe, por ejemplo, una plaza o describe un monumento o un edificio, puede ser tan entusiasmante escucharlo que uno se siente transportado a ese lugar. Y tengo muchísima curiosidad de conocer el Museo Universitario, que yo creo que será estupendo. En un respeto por la historia, un respeto por todo lo que es la historia, tanto en su caso la arquitectura, en mi caso los artes visuales, sin perder esa contemporaneidad que todos queremos vivir. Esa vitalidad es esencial para mí, para él, para todos. Creo que sí es muy importante para un artista, para un arquitecto, que mantenga ese fuego prendido, ¿no? Yo he tenido también la fortuna de usar, de estar, de practicar los edificios de Teodoro, ¿no? El Colegio de México, por ejemplo, el Colegio Nacional. El Colegio Nacional, por supuesto, el edificio original no es de Teodoro González de León, pero él hizo una remodelación del edificio que quedó soberbia, diría yo. Es una de las cosas más lindas de restauración que yo he visto en el Centro Histórico de México. Y como ambos somos miembros del Colegio Nacional, ahí nos encontramos periódicamente. Eso hace también que las amistades se vuelvan más densas, ¿no? Otro edificio que también me es vitalmente afín es el Fondo de Cultura Económica. Es un edificio, es el que yo habré entrado 1000 o más veces, ¿no? Por cuestiones de trabajo y por cuestiones de ediciones de libros míos o de otros. Y es un edificio, pues, de Teodoro que yo vi desde los planos hasta que se construyó y que sigo frecuentando, digámoslo así, ¿no? Sino que es una arquitectura que ha formado parte, digamos, en cierto sentido, pues, de mi vida cotidiana. Por eso me es afín y por eso, pues, hay esa relación también más cálida, ¿no?, con la arquitectura y con Teodoro mismo, diría yo, ¿no? Y por último, pues, quisiera yo también recordar en estos cruces de nuestras biografías el hecho también de la Universidad de México, porque ambos fuimos distinguidos con el doctorado honoris causa el mismo año y en la misma ceremonia, ¿sí? De manera que también, pues, hemos estado marcados por la Universidad de México. Teodoro es un universitario de gran abolengo, es un doctor honoris causa de nuestra universidad, es un hombre que estuvo en sus orígenes como estudiante en la concepción de la ciudad universitaria, y entonces me parece que al darle obra o la oportunidad de una obra que lleva su firma, se cumple un círculo de universitario muy completo. Teodoro ganó el concurso del diseño urbano de la ciudad universitaria. Desde esa época es un gran conocedor de la zona sur de la ciudad, en que estudió muy a fondo, supongo, paisaje, geología, hidráulica de toda la zona. Y actualmente resulta que está realizando el proyecto, se está ya haciendo la obra del Museo de Arte Contemporáneo
de la Universidad Nacional Autónoma de México. La mayor virtud de este proyecto, además de que es una expresividad y una sugerencia formal muy amplia, es que va a poder integrar el Centro Cultural. El Centro Cultural pues ha sido un trabajo realmente de una franca colaboración, es sorprendente con la madurez que tiene Teodoro González de León, acaba de cumplir, sus 80 años, con esa madurez, el conocimiento, la experiencia, la capacidad de aceptar propuestas, ¿no? Bueno, ahí es un edificio nuevo que dialoga con edificios pues más o menos nuevos, como son los del Centro Cultural, ¿no? Que tienen 20 años 25 ya casi, ¿verdad? 25 años pero están separados, no hay dialogan el museo con los demás, ¿no? La máxima cercanía a la sala es de 25 metros de distancia, ¿no? Entonces, y le crea una nueva plaza, el museo, una plaza que tiene un estacionamiento por debajo. Esa plaza le va a dar coherencia a todo el Centro Cultural. Lo que están pidiendo los artistas actualmente son espacios más grandes y de distintas alturas, y más altos, además, que no se había dado antes. El Museo Tamayo, por ejemplo, que hicimos una investigación exhaustiva, Abraham y yo, de eso, como 50 museos visitamos, el ancho normal de las salas era de 7,50, ahora es 12 metros y 6 metros de altura. Son espacios nuevos que son los que están pidiendo los artistas para hacer sus cosas. Un museo de arte contemporáneo es una apuesta siempre, porque el arte contemporáneo es una incógnita total. Nadie sabe qué va a pasar. Nos sorprende cada mes. Pero espero que este espacio sirva, no solo sirva, aliente a los artistas a crear sus cosas. Nunca he perdido el contacto, a pesar de que nunca he sido un profesor de número de ahí. He dado muchas conferencias, las sigo dando, pero la relación ha sido siempre muy estrecha y creo que es una gran universidad, ¿no? Y me siento muy honrado de volver con un edificio que es parte de mi religión, el arte. Cuando un autor siente lo que su obra representa, el proyecto concluye o simplemente se deja, porque un proyecto, como un cuadro, nunca se termina. Teodoro González de León. Así concluimos este recorrido por diversos polos que muestran en toda su dimensión la obra de uno de los arquitectos más notables de nuestra época. Esperamos que hayan disfrutado de este programa, una aproximación a la vida y obra de Teodoro González de León. Muchas gracias.